mucho que se vea bien el juicio verbal, porque si sale un caso práctico de juicio verbal como salió en la convocatoria pasada en auxilio, es necesario que lo conozcamos, ¿vale? Vamos a ver el trámite, bueno, en principio vamos a ver lo que es el juicio verbal, vamos a ver cada una de las demandas que se tramitan por los cauces del verbal, veremos el trámite general del mismo y luego iremos, digamos, haciendo alguna mención a cada una de ellas. El juicio de desahucio, el juicio de desahucio por precario, el juicio de desahucio por falta de pago por expiración legal o contractual del plazo, el juicio de desahucio por falta de pago, los 4 posesorios que tenemos y el quinto, etcétera. Iremos viéndolos cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, con juicio verbal, bueno, ya hemos visto cuando estudiamos el ordinario, en el proceso civil solo existen 2 procesos que pueden considerarse declarativos, el ordinario y el verbal. Bueno, ¿qué es un proceso declarativo? Digo yo aquí, es un proceso adecuado para la resolución de controversias por razón de la materia que se regulan, que se prevén en el artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por razón de la cuantía cuando ésta no exceda de 6.000 euros, 252. Es un proceso competencia de los jueces de primera instancia. Sí que es verdad que también hay algunos que están atribuidos al conocimiento de los jueces, de los juzgados de lo mercantil, y ya residualmente los jueces de paz cuando se trate de juicios verbales por razón de la cuantía y esta no exceda de 90 euros. Consecuentemente, como vemos, es una competencia muy residual, únicamente por la cuantía y cuando esta no exceda de 90 euros. Proceso sencillo, bueno, no hay mucho más que decir. El punto importante, si queréis, es el 250, el artículo 250, donde nos tendríamos que parar. Y dice la ley: se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes. Evidentemente aquí sí vamos a ir viendo una por una. Dice, las que versen sobre reclamación de cantidad por impago de rentas y cantidades debidas. Es decir, no se está reclamando el desahucio. Reclamación de cantidad por impago de rentas y cantidades debidas. Recordad que arriba decimos cualquiera que sea su cuantía. Es decir, lo mismo que sean 2.000 euros que sean 20.000. Reclamaciones de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas. No se solicita el desahucio. Y las que, igualmente con fundamento en el pago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o en la expiración del plazo fijado legal o contractualmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer finca rústica o urbana, fijémonos, rústica o urbana, pretendan, digamos, dada en arrendamiento ordinario financiero, recuperen la posesión. Es decir, esto es un desahucio con todas las letras, y con fundamento en impago de la renta o con fundamento en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente. Recuperar la posesión, es decir, lanzar al inquilino moroso o a aquel que ya le ha vencido el plazo legal o contractualmente pactado. Desahucio, por tanto, por falta de pago, por expiración legal o contractual del plazo. Y la primera de todas, que sería únicamente la reclamación de cantidades derivadas de impago de rentas y cantidades debidas. Punto primero. Punto segundo, las que pretendan la recuperación de la plena posesión. Fijémonos, también es otro posesorio. Plena posesión de una finca rústica urbana cedida en precario. Estamos, por tanto, ante el desahucio por precario. Repito, cada uno de estos digamos, tipos procedimentales los iremos estudiando después un poco más detenidamente. Desahucio por precario, que el dueño usufructuario, cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. Muy bien, la diferencia fundamental entre el desahucio por falta de pago y el desahucio, digamos, por falta de pago y también aquel que pretende la recuperación de la finca por expiración legal o contractual del plazo y el desahucio por precario es que los primeros son sumarios y el precario es un plenario. ¿Vale? 3. Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Este es también otro posesorio. Ponga en posesión de bienes adquiridos por herencia si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. El número 4. Alfredo, también, dime. perdona que te interrumpa. ¿Contra los plenarios cabe reconvención?
Efectivamente, en los plenarios sí puede proponerse reconvención. En los sumarios no puede proponerse reconvención, puesto que finalizan por sentencia sin efectos de cosa juzgada. Vale, gracias. La 4, que es otro posesorio, pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellos o perturbado en su disfrute. Es decir, pretendan la recuperación de la posesión. La propiedad nunca se ha perdido la posesión. Y aquí esta parte que está en negrita es, bueno, pues el denominado posesorio, digamos, de ocupación ilegal de viviendas. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados sin su consentimiento la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Es decir, todas aquellas legitimados activos, prácticamente con excepción de las entidades con ánimo de lucro. Sea propietario o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Luego, si queréis, esto sería una visión general, luego iremos viendo uno por uno, como digo. Las que pretendan que por favor, los micrófonos, que si no se oye... Una pregunta, es una pregunta Sí. que tengo. Entonces, en este caso, es que no sé dónde encuadrarlo. Por ejemplo, porque se pretende por herencia, ¿vale? Por herencia, heredas una finca rústica y se hace el contrato verbal, no hay nada escrito y la persona a la que tú le arriendas no te paga las rentas. ¿Esto en qué se encuadraría? ¿En cuál de los tres? Si no te pagan la renta, si hay un contrato en vigor, estaría en el primero, sería un desahucio de finca rústica. Si hay un contrato, con independencia de que sea verbal o escrito, existe el contrato y no te paga la renta, habría que ir a un desahucio de finca rústica. Vale. Aquí el número 3, si quieres, es a quien los hubiera adquirido por herencia si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Entonces, que no, este está siendo poseído, el ejemplo que tú pones. Porque, sí, bueno, vale, pero ha sido adquirido por herencia, o sea, supuestamente ha sido, o sea, me refiero supuestamente, sí, ha sido adquirido por herencia. el arrendatario tenía un contrato con el finado, con el causante. Una persona lo hereda, se subroga, por tanto, en la posición del causante. Pero, evidentemente, existe un contrato. Si está en vigor, entonces, o si no está en vigor, sería un desahucio por expiración legal o contractual del plazo. En este caso, contractual del plazo. Pero en cualquier caso sería del 251.1. Vale. 5. Nada. 5. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario, y aquí estamos ante un proceso sumario, distinguíamos antes sumarios y plenarios, con carácter sumario de la suspensión de una obra nueva. Esto también tiene alguna peculiaridad que luego estudiaremos. Las que pretendan, dice el número 6, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio o árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina, lo que es la obra ruinosa y que amenace con causar daños a quien demande, ¿no? Sumario también de obra ruinosa. La número 7 serían las instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad que demanden la efectividad de estos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer de título escrito que legitime la perturbación. Es decir, aquella persona que tiene un título inscrito en el registro de la propiedad que la acredita como titular dominical, por ejemplo, de una finca, y se ve perturbado en su derecho por alguien que no tiene el título necesario. La efectividad de estos derechos frente a quienes se opongan a ellos o perturben su ejercicio sin disponer de título. 8. Las que se soliciten alimentos debidos por disposición legal o por cualquier otro título. Es decir, aquí puede ser por disposición legal, porque así lo dice el Código Civil, o porque así se ha acordado en una sentencia. Alimentos debidos. Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales, dice el número 9. La número 10.
que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario, y fijémonos que es un sumario también sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles y formalizados en el modelo oficial, establecido al efecto, al objeto, fijémonos en esto, de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución contra ese exclusivo bien. Esto es lo que se pretende en el número 10 del 251, mientras que en el número 11 es prácticamente lo mismo sobre el incumplimiento de contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles o de contrato de venta a plazos con reserva de dominio. Fijémonos que mientras que en el número 10 hay un comprador, si es un comprador, por tanto es un propietario. En el número 11 no hay tal comprador, es un arrendatario financiero, es un arrendatario de bienes muebles o un contrato de compraventa con reserva de dominio. Consecuentemente, no se ha procedido a la transmisión, siempre que ambos estén inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles. Y aquí lo que se nos dice es, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato previa resolución del mismo. Fijémonos que lo que se pretende en el número 10 es diferente a lo que se pretende en el número 11. En el número 10 se necesita un título que sirva de título ejecutivo para dirigir la ejecución exclusivamente sobre ese bien, mientras que en el número 11 lo que se pretende es la recuperación del bien. La inmediata entrega del bien. ¿Por qué? Porque en el número 10 ha habido una compraventa y en el número 11 no la ha habido. ¿Vale? Bueno, como digo, simplemente para que nos quedemos un poco con la idea. 12. Acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. 13. La efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 160 del Código Civil. Se refiere, pongo yo en una llamada, la número 10, se refiere evidentemente al derecho de visitas entre parientes. Aquí hay unas peculiaridades en el mismo. Esto sería, por tanto, 251, 13 puntos. Sería, digamos, aquellos juicios verbales por razón de la materia. Y luego tendríamos los juicios verbales por razón de la cuantía, cuya cuantía no exceda de 6.000 euros y no se refieran a alguna de las cuestiones previstas en el párrafo anterior. Es decir, si en cualquier de los juicios previstos, de los procesos previstos en el 251, se reclama una cantidad inferior a 6.000 euros o superior a esta cantidad, no tiene importancia ninguna porque se regula por la materia. En el número 2 se regula por la cuantía. Hasta 6.000 euros juicio verbal, a partir de 6.000 euros juicio ordinario, como todo el mundo sabe. Y ahora tendríamos, como vemos, este párrafo en rojo. Igualmente se decidirán en juicio verbal con las especialidades establecidas en el 447 bis, al que yo hacía referencia hace un momento, los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esto es un juicio verbal introducido ex novo y que evidentemente vamos a estudiar porque puede ser preguntado. Entonces, una vez sentado básicamente cuál es el ámbito de aplicación del juicio verbal, vamos a ver someramente el trámite general, para centrarnos después en los trámites específicos de cada especialidad procedimental cuando los tenga, porque hay algunas que evidentemente no los tienen. Bueno, clases de demanda.